¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente solo? Sin móvil, sin música, sin pantallas, sin nadie alrededor. ¿No lo recuerdas? No es casualidad. ¿Por qué el silencio nos incomoda tanto? ¿Por qué huimos de estar a solas con nuestros propios pensamientos? Y aquí viene lo inquietante. Hay personas que no solo toleran la soledad, la utilizan como un arma. Mientras la mayoría se ahoga en ruido, ellos se vuelven más fuertes en silencio. Y lo que saben, puede cambiar tu vida. Estar solo no es descanso. Para la mayoría de las personas, es confrontación. En el silencio, cuando no hay distracciones externas, la mente deja de huir y empieza a mostrar lo que fue postergado. Recuerdos incómodos, decisiones evitadas, versiones de uno mismo que no encajan con la imagen que se muestra al mundo. Por eso tanta gente teme la soledad. No porque no le guste estar sin compañía, sino porque no soporta mirarse sin filtros. El ruido constante, las conversaciones vacías y la estimulación continua cumplen una función clara: anestesiar la conciencia. Mientras haya algo que mirar o escuchar, no hay que pensar, pero quienes aman estar solos hacen algo distinto. No porque sean fríos o antisociales, sino porque aprendieron a sentarse frente a sí mismos sin escapar. Entienden que la incomodidad inicial es una puerta, no una amenaza. Detrás de ella está la claridad. Cuando estás solo, la mente no puede culpar a nadie más. No hay validación externa que te salve. No hay aplausos ni excusas. Solo queda la pregunta esencial. ¿Estás viviendo de acuerdo con lo que dices creer? Para muchos, esa pregunta es insoportable. Para otros, es el inicio de una transformación silenciosa. Este proceso no es agradable, exige honestidad brutal, obliga a reconocer errores, contradicciones y miedos reales, pero también ofrece algo que no se obtiene en grupo: autoconocimiento profundo. La capacidad de identificar patrones propios sin la interferencia de expectativas ajenas. Las personas que buscan constantemente compañía suelen hacerlo para evitar este enfrentamiento. Las que eligen la soledad, en cambio, la usan como un espejo. Un espejo que no miente. Un espacio donde la identidad deja de depender de miradas externas y empieza a construirse desde dentro. En ese enfrentamiento nace la fortaleza, no la que se exhibe, sino la que sostiene. Y una vez que aprendes a estar contigo mismo sin huir, la presencia de otros deja de ser una necesidad y se convierte en una elección. La mayoría de las personas confunde independencia con aislamiento. Creen que ser independiente es no necesitar a nadie, cuando en realidad es no depender emocionalmente de la validación externa para sentirse completo. Quienes aman estar solos entienden esta diferencia con claridad. No rechazan a los demás. Simplemente no construyen su identidad a partir de ellos. Vivimos en una cultura donde la aprobación funciona como moneda. Likes, mensajes, respuestas rápidas. Todo refuerza la idea de que existir requiere ser visto. En ese contexto, la soledad se percibe como una amenaza. Pero para ciertas personas es exactamente lo contrario. Es un terreno fértil donde se rompe la dependencia. La independencia real empieza cuando dejas de buscar confirmación constante, cuando no necesitas que alguien esté de acuerdo contigo para sentirte seguro. Cuando tu estado emocional ya no sube ni baja según la atención que recibes. Este punto es incómodo, porque implica renunciar a una muleta que muchos utilizan sin darse cuenta. Quienes no soportan estar solos suelen engancharse a relaciones, conversaciones o dinámicas que drenan energía. No porque sean malas personas, sino porque temen el vacío. Ese vacío, sin embargo, no es ausencia de otros, es ausencia de propósito interno, y ninguna compañía puede llenar eso de forma duradera. Las personas que desarrollan independencia emocional descubren algo poderoso. Pueden elegir. Elegir con quién compartir tiempo. Elegir qué aceptar y qué no. Elegir cuándo retirarse sin culpa. Ya no operan desde la necesidad, sino desde la preferencia. Este tipo de independencia no se aprende en grupo. Se cultiva en silencio, en decisiones pequeñas que nadie aplaude,
en momentos donde podrías buscar distracción, pero eliges claridad. Ahí se forma un núcleo estable que no se desmorona ante la opinión ajena. Cuando alcanzas ese punto, ocurre un cambio sutil. La gente lo percibe. No porque digas algo distinto, sino porque ya no pides permiso para ser quien eres. Y esa autonomía tranquila es una de las señales más claras de fortaleza psicológica. El crecimiento real rara vez es ruidoso. No ocurre frente a testigos ni necesita aplausos inmediatos. De hecho, la mayoría de los cambios profundos se gestan lejos de la mirada ajena. Quienes aman estar solos lo saben intuitivamente. El silencio no es vacío, es espacio de trabajo. En un mundo saturado de estímulos, la mente se acostumbra a reaccionar, no a crear. Responde mensajes, consume contenido, se adapta a expectativas externas. Pero cuando el ruido desaparece, algo cambia. La atención deja de fragmentarse y empieza a concentrarse. Es ahí donde surge la capacidad de sostener el esfuerzo sin recompensa inmediata. Crecer en silencio significa entrenar cuando nadie mira, estudiar sin anunciarlo, mejorar sin documentarlo, fallar sin explicaciones. Esta forma de crecimiento es incómoda porque no ofrece validación rápida. No hay likes que confirmen el progreso, solo hay disciplina, repetición y paciencia. Muchos abandonan aquí. Confunden ausencia de reconocimiento con ausencia de avance. Pero quienes perseveran desarrollan una ventaja silenciosa. Mientras otros dependen del impulso externo para continuar, ellos avanzan por convicción interna, y esa diferencia se acumula con el tiempo. Artistas, atletas y pensadores de alto rendimiento comparten este patrón. Pasan largas horas a solas, afinando habilidades que el mundo solo verá cuando estén listas. No porque desprecien a los demás, sino porque entienden que la excelencia no se negocia con distracciones. El silencio también fortalece la tolerancia a la incomodidad. Enseña a sostener el esfuerzo cuando no hay estímulo que distraiga del cansancio. A continuar cuando la motivación baja. A confiar en el proceso incluso cuando los resultados aún no aparecen. Crecer en silencio no te hace invisible, te hace sólido. Cuando finalmente sales a la superficie, no lo haces buscando aprobación, sino ofreciendo algo construido con profundidad. Y esa solidez, nacida lejos del ruido, es difícil de imitar. Cuando estás solo, no hay distracciones que amortigüen lo que sientes. Las emociones aparecen sin aviso y sin filtros. Ansiedad, frustración, tristeza, ira. Para muchos, esta experiencia resulta abrumadora. Por eso buscan ruido, compañía o estímulos constantes. No para disfrutar, sino para evitar sentir. Las personas que aman estar solas hacen lo contrario. No reprimen lo que sienten, lo observan. Entienden que una emoción no es una orden, sino información. En lugar de reaccionar de inmediato, crean un espacio entre el impulso y la acción. Ese espacio es poder psicológico. Controlar las emociones no significa apagarlas. Significa procesarlas sin perder claridad. Cuando no hay público, no hay necesidad de actuar. No hay que demostrar nada. La emoción puede existir sin ser dramatizada. Y al permitirla, pierde intensidad más rápido de lo que muchos imaginan. Este entrenamiento interno solo ocurre en soledad. En grupo, las emociones se contagian, se amplifican o se reprimen según la dinámica. A solas, no hay espejos sociales. Solo queda la relación directa con lo que surge dentro. Y esa relación, con el tiempo, se vuelve más estable. Quienes desarrollan esta habilidad dejan de ser fácilmente manipulables. No reaccionan a provocaciones externas con la misma intensidad. No necesitan descargar lo que sienten sobre otros. Saben esperar. Saben elegir. Y esa calma no es pasividad. Es autocontrol. La mayoría de las personas confunde control emocional con frialdad. Pero no son lo mismo. La frialdad evita sentir. El control permite sentir sin perder dirección. Esta diferencia es crucial. Quien huye de sus emociones termina siendo gobernado por ellas. Quien las enfrenta en silencio aprende a utilizarlas como guía. Con el tiempo,
Esta práctica transforma la relación con el estrés, el conflicto y la presión externa. Lo que antes desbordaba, ahora se procesa. Lo que antes exigía escape, ahora se sostiene. Y así, la soledad deja de ser un refugio ocasional para convertirse en un espacio de entrenamiento mental continuo. La mayoría de las personas vive usando máscaras, no por maldad, sino por supervivencia social. Ajustan su comportamiento según el entorno, moderan opiniones, exageran rasgos o los esconden para encajar. Con el tiempo, esa adaptación constante crea una confusión silenciosa. Ya no saben quiénes son cuando nadie los observa. La soledad elimina ese escenario. Cuando estás solo, no hay audiencia a la que agradar ni rol que interpretar. Las máscaras caen por falta de utilidad. Y lo que queda puede ser incómodo al principio. Aparecen contradicciones internas, deseos reprimidos, valores que no coinciden con la vida que llevas. Para muchos, este descubrimiento es inquietante. Para otros, es liberador. Quienes aman estar solos, utilizan este espacio para recalibrarse. Observan qué partes de su personalidad son auténticas y cuáles son respuestas aprendidas. Se preguntan por qué toman ciertas decisiones, por qué repiten ciertos patrones, por qué aceptan lo que aceptan. Estas preguntas no buscan culpa, buscan coherencia. Descubrir quién eres realmente implica aceptar aspectos que no siempre son socialmente celebrados. Ambición, necesidad de distancia, ritmo propio, prioridades distintas. En grupo, estas características suelen diluirse para evitar fricción. En soledad, se vuelven claras, y esa claridad permite vivir con menos conflicto interno. También implica reconocer límites, entender qué no quieres, qué no toleras y qué no estás dispuesto a sacrificar. Este conocimiento no nace de la reflexión superficial, sino de la convivencia contigo mismo, de observar cómo te sientes cuando no estás actuando para nadie. La autenticidad que surge aquí no necesita proclamarse. Se refleja en decisiones más firmes, relaciones más selectivas y una vida alineada con valores reales, no prestados. Ya no reaccionas tanto a expectativas externas porque sabes desde dónde operas. Descubrirte no es un destino final, es un proceso continuo. Pero sin soledad, ese proceso se interrumpe, con ella se profundiza. Y cuanto más te conoces, menos necesitas validación para sentir que tu vida tiene sentido. El enfoque profundo no surge en medio del ruido. Requiere continuidad, silencio y tiempo sin interrupciones. Sin embargo, la mayoría de las personas vive en modo reactivo, respondiendo mensajes, atendiendo estímulos, saltando de una distracción a otra. En ese estado, la mente no crea, solo reacciona. Quienes aman estar solos protegen su atención como un recurso valioso. Entienden que cada interrupción fragmenta el pensamiento y debilita la capacidad de profundizar. Por eso buscan espacios donde el tiempo no esté dividido, donde una idea pueda desarrollarse sin ser interrumpida por notificaciones o expectativas ajenas. Este tipo de enfoque permite conexiones que no aparecen en la superficialidad. Soluciones complejas, ideas originales y decisiones estratégicas necesitan silencio para madurar. No se presentan de inmediato. Emergen después de permanecer con un problema el tiempo suficiente como para entenderlo desde distintos ángulos. Muchas personas confunden estar ocupado con ser productivo. Pero la ocupación constante suele ser una forma de evasión. El enfoque extremo, en cambio, implica elegir una cosa y sostenerla, incluso cuando se vuelve incómoda o aburrida. Esa capacidad distingue a quienes avanzan con profundidad de quienes se quedan en la superficie. En soledad, la mente entra en un ritmo distinto, menos impulsivo, más deliberado. Las prioridades se ordenan. Lo urgente pierde peso frente a lo importante, y esa reorganización interna tiene efectos duraderos. Las decisiones dejan de basarse en presión externa y comienzan a responder a objetivos claros. Este enfoque no es innato, se entrena. Requiere renunciar a gratificaciones inmediatas y aceptar periodos de aparente estancamiento. Pero quienes perseveran desarrollan una ventaja acumulativa.
Cada sesión profunda fortalece la siguiente. Cada interrupción evitada refuerza la disciplina. Con el tiempo, esta capacidad se vuelve visible, no porque se anuncie, sino porque se manifiesta en resultados consistentes, en claridad mental, en acciones alineadas, en una sensación de dirección que no depende del caos externo. Llegar a un punto en el que no se necesita a nadie para sobrevivir emocionalmente no significa rechazar a los demás. Significa haber construido una base interna sólida. Las personas que aman la soledad no dependen de la validación constante ni del apoyo inmediato para mantenerse en pie. Han aprendido a sostenerse por sí mismas. Esta autosuficiencia no nace del orgullo, sino de la experiencia, de haber atravesado momentos difíciles en silencio, de haber tomado decisiones sin aplausos, de haberse equivocado sin testigos. En ese proceso, la confianza deja de apoyarse en la opinión externa y se traslada hacia el criterio propio. Cuando alguien no necesita a otros para sentirse completo, sus relaciones cambian de naturaleza. Ya no busca llenar vacíos, sino compartir desde la elección. No se aferra, no suplica, no tolera vínculos que desgastan. La soledad le enseñó que la paz interior es más valiosa que la compañía incorrecta. Este tipo de independencia también redefine el miedo. El temor al abandono pierde fuerza cuando se ha comprobado que uno puede seguir adelante solo. La pérdida duele, pero no destruye. La ausencia incomoda, pero no paraliza. Esa estabilidad interior genera una calma que se percibe incluso desde fuera. Muchas personas evitan la soledad porque temen descubrir que no saben quiénes son sin los demás. Pero quienes la atraviesan conscientemente salen fortalecidos, con límites claros, con prioridades definidas, con una identidad que no fluctúa según el entorno. No necesitar a nadie no significa aislarse del mundo, significa poder elegir. Elegir cuándo compartir, con quién y hasta dónde. Significa que la presencia del otro suma, pero su ausencia no quiebra. Esta es la diferencia final entre quienes temen estar solos y quienes lo disfrutan. Unos buscan refugio. Otros han construido un hogar interior, y desde ahí, todo cambia. Al final del camino, la soledad deja de ser una ausencia y se convierte en una presencia silenciosa, pero poderosa. Ya no es algo que se sufre, sino algo que acompaña. Para quienes han recorrido este proceso, estar solos no significa estar incompletos, sino estar en equilibrio. La sociedad suele enseñar que la felicidad depende de estar rodeado de personas, de vínculos constantes, de ruido emocional. Pero este recorrido demuestra lo contrario. Hay personas que encuentran claridad precisamente cuando el mundo se calla. En la soledad descubren qué desean, qué rechazan y qué ya no están dispuestas a tolerar. Nada de esto ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, a veces incómodo, incluso doloroso. Requiere enfrentarse a uno mismo sin distracciones, escuchar pensamientos que normalmente se evitan, aceptar verdades que no siempre son agradables. Pero quienes atraviesan esa etapa salen con una fortaleza que no depende de circunstancias externas. La soledad bien entendida no crea frialdad, sino profundidad. No apaga la empatía, sino que la hace más consciente. Estas personas no se cierran al mundo, simplemente ya no se entregan sin sentido. Han aprendido que no toda cercanía es conexión y que no toda compañía es apoyo. Por eso, cuando finalmente eligen estar con otros, lo hacen desde la libertad, no desde la necesidad. Desde la calma, no desde el miedo. Desde la autenticidad, no desde la carencia. Y esa diferencia se nota. Este es el punto final que muchos no alcanzan a comprender. Amar la soledad no es rechazar a las personas, es haberse encontrado primero a uno mismo. Es saber que la paz interior no se negocia, que el silencio puede ser un refugio, y que estar solo, a veces, es la forma más honesta de estar completo. La verdadera fortaleza no siempre hace ruido. A veces, simplemente permanece en silencio y resiste.